Están muy buenos días, tengan todos ustedes. Tarde ya, ¿verdad? Ya empezamos el día de hoy un poquito tarde, pero bueno, vamos a empezar. El día de hoy tenemos un tema importante por lo que vamos a aprender y cómo nuestros equipos pueden ser útiles en ese sentido. Eh, no me gusta nunca ser alarmista, particularmente nunca me ha interesado ser alarmista, pero pues el punto, platicaba con unos amigos hace poquito sobre este tema, sobre el COVID, y veíamos que realmente su incremento pues ha empezado nuevamente a impactar. Y decíamos algo que es muy importante, o por lo menos yo decía algo muy importante. El problema es que nos hemos relajado mucho. O sea, realmente las medidas de seguridad que teníamos que haber tenido o que hemos que haber mantenido, realmente no las hemos hecho. O sea, realmente vamos a ser francos, ¿no? O sea, una vez ya pasada todo el asunto de la pandemia, nos hemos relajado bastante, este, de una manera muy impresionante. Vamos a ver un poquito cómo nuestro equipo puede tener una gran actividad para estos temas que vamos a mencionar. No solamente voy a hablar de la prevención del COVID y otros procesos infecciosos, sino lógicamente muchos de los aspectos de secuela y vamos a entender quizás por qué las secuelas. ¿Me explico? Y si nosotros entendemos más o menos cómo estuvo trabajando las vacunas, pues también vamos a poder entender por qué muchas secuelas de vacunas. Aunque lógicamente en un inicio se decía pues que no había ningún tipo de problema, hoy inclusive pues empresas, laboratorios tan impresionantes como Pfizer, pues ha demostrado completamente lo contrario dentro de sus propias vacunas, cosa que puede suceder con las demás, que las demás no se haya podido evidenciar, no quiere decir que no hayan existido, que no estén existiendo ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero pues es que realmente es cierto. El COVID es una enfermedad que llegó para quedarse. Eso lo tenemos nosotros que tener bien claro. Así como han aparecido procesos infecciosos a lo largo de la vida del ser humano y que para nosotros pues han sido procesos nuevos, como por ejemplo una gripe aviar, por ejemplo una gripe H1N1, por ejemplo, que pues no era desconocida para nosotros, ¿no? Pero ya llegó para quedarse, o sea, ya está en nuestra vida, ¿no? Lo mismo sucede con el COVID, ¿no? Lo mismo sucedió con el SIDA, lo mismo sucedió con el ébola. O sea, son virus que a lo mejor siempre habían existido, que bajo ciertas circunstancias, bueno, pues se hicieron presentes. El punto más importante es que todas las medidas de seguridad que se pusieron en lo que se llamó en ese momento la nueva normalidad, como por ejemplo buscar formas remotas de trabajo, ¿no? Eso nos enseñó mucho a nosotros, ¿no? Cambiar nuestra alimentación. Yo les decía, realmente vamos a ser francos, nos hemos relajado, ¿no? Nos hemos relajado. Hemos caído pues realmente en completamente la pereza de entender qué era esto. Yo creo que lo más impactante fue el año pasado, ¿no? Cuando en plena competencia mundial, ¿verdad? En plenas Olimpiadas, pues hubo una polémica gigantesca por la cantidad de contagios en atletas por COVID, ¿no? Porque si el atleta se contagió, quiere decir que una gran parte de la población también puede estar contagiada, ¿no? Entonces esta parte fue como muy interesante. En nuestro país, también el año pasado, pues empezó a repuntar de una manera muy importante, ¿sí? Empezaron a haber casos cada vez más registrados y no han bajado, o sea, realmente no han bajado. Por el contrario, las últimas estadísticas nos dicen que la tendencia tiende a subir. ¿Ha cambiado muchas cosas? Sí, han cambiado muchas cosas. Definitivamente han cambiado muchas cosas. Pero vamos a hacer un recuento y un análisis del COVID. Ahora sí que ya lo sabemos. Ahora sí que ya lo conocemos mucho más, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos lo que quiere decir COVID. COVID es un acrónimo precisamente del inglés, ¿verdad? De la palabra coronavirus disease, o sea, virus de coronavirus 2019, es decir, COVID-19. Y realmente nosotros simplemente le llamábamos coronavirus. El coronavirus es un tipo de virus, es una familia, realmente hay muchos tipos de coronavirus, ¿verdad? De hecho, tenemos coronavirus A, B, C, D. Este en particular, por sus características fenotípicas,
pues pertenece a una familia que le llamamos coronavirus B. Esta enfermedad es causada por un virus que realmente su nombre es el SARS-CoV-2. Por primera vez se detecta en la provincia de Wuhan, en China, en Hubei, en diciembre del 2019. Y en tan solo 3 meses se propagó prácticamente en todos los países del mundo, ¿no? Por eso es que la OMS lo declaró una pandemia, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. Pero, ¿qué es lo que hizo importante al COVID? Al COVID lo que hizo importante fue su incidencia. Voy a explicar qué es esto. Vamos a hacer una pequeña comparación de las últimas infecciones virales altamente contagiosas y que causaron epidemias, o sea, procesos infecciosos generalizados, pero locales, ¿verdad? Eso se llama epidemia. Cuando hablamos de algo mucho más global, pues ya decimos que es una pandemia, ¿verdad? Pero hubo brotes epidémicos en ciertas regiones del mundo en los últimos 20 años y que podríamos nosotros tratar de analizar o hacer un comparativo contra ellos. Por ejemplo, la pregunta es, este tipo de infecciones, ¿cuánto tiempo llevó a infectar a 1,000 personas? Empecemos con el SARS-CoV-1 del 2002 en China. El SARS-CoV-1 del 2002 de China tardó 130 días para infectar a 1,000 personas. 130 días, ¿verdad? Estamos hablando prácticamente como de 5 meses más o menos, ¿verdad? El MERS-CoV, la famosa gripe de Oriente Medio, ¿verdad? Del 2012, tardó 903 días, o sea, pues casi 3 años, ¿no? Poquito menos de 3 años, ¿no? El SARS-CoV-2 de China, de Wuhan, tardó tan solo 48 días. Ese es su punto, que es demasiado contagiable. Realmente, siendo francos, no es que el virus como tal fuese tan letal. Realmente no es que fuese tan letal. Su tasa de letalidad era del 7%. Es muy pobre, realmente. El punto que mucha gente se contagió. Por eso, desafortunadamente, dentro de esa gente que se contagió, pues muchos de nosotros perdimos a mucha gente conocida. Pienso yo, que todos tenemos por lo menos una persona, muchos tenemos muchos, ¿no? Que desafortunadamente perdieron la vida, perdieron la batalla en este proceso. El COVID es un virus muy particularmente muy especial. Es de los llamados adenovirus, ¿verdad? Es un virus que puede codificar su material genético de cierta forma. En nuestra célula, si nosotros lo viéramos, parecería como un bosque, ¿no? Cuando se ven así las fotografías, ¿verdad? Por barrido, por microscopio de barrido, parecería como un bosque, ¿no? Hay cosas grandotas, cosas chiquitas. Todos esos, en su mayoría, son receptores. ¿Qué es un receptor? Algo que permite la entrada. Ese es un receptor, ¿verdad? El SARS-CoV-2, particularmente, esto que llamamos nosotros, que se llama proteína Spike, se llama proteína Spike. Esta proteína Spike se va a alojar, se va a adherir a un receptor que se conoce como el receptor AC2. Quiere decir enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina es una enzima, ¿verdad? Es una hormona que regula la tensión o parte de la tensión arterial. Por eso vamos a ver que eso tiene muchas cosas interesantes de fondo. Primero, ¿en dónde se aloja? El receptor AC2. ¿Y dónde hay la mayor cantidad de células que tienen receptores por el AC2? O proteína codificadora, que es precisamente lo que va a hacer que se una esto aquí. ¿Quiénes son? ¿Qué tejido crees tú? ¿Qué tejido de nuestro cuerpo? ¿El respiratorio? Ese es como el tercero o el cuarto. El que tiene más es el intestino. Por eso muchos de los casos fueron intestinales, ¿no? La mayoría de los casos.
el intestinal. Después sigue el sistema nervioso, el hígado y, por supuesto, el tracto respiratorio. ¿Verdad? Bueno, ¿qué fue lo que pasó realmente? Una vez que el virus infectaba, el cuerpo reconocía esa infección. Se sabía infectado. Entonces activaba sus mecanismos de defensa. Uno de los aspectos importantes de mecanismos de defensa son los procesos de inflamación. Pero para eso, pues va a haber mensajeros que lo activan. Esos mensajeros se llaman interleuquinas o interleucinas, como queramos decirle. Una de las más activas, una de las más agresivas para este proceso es la llamada interleucina 6, porque puede actuar tanto adentro de la célula, ¿sí? Que le llamamos la vía trans, como por fuera de la célula, que es lo que llamamos la vía cis. El problema es que realmente su actividad fue muy agresiva, muy activa, de tal manera que lo que surgió es una serie y un efecto fisiológico que nosotros le llamamos tormenta de citoquinas. Esa tormenta de citoquinas es que vamos a ver que esta interleuquina 6, que dijimos era un mensajero que activa el proceso de inflamación, esa inflamación se volvió demasiado activa, demasiado severa, se volvió en muchas partes del cuerpo, por eso le llamamos sistémica. Y se activaron muchos otros mecanismos complementarios de inflamación. Por eso realmente lo que pasó es que se volvió una tormenta, ¿verdad?, de citoquinas que activó los grandes procesos inflamatorios. El problema es que la cascada de mensajeros que activan la inflamación desencadena posteriormente el proceso de coagulación. Por eso el problema es que al paciente se le empezaban a formar microcoágulos, sobre todo a nivel respiratorio, lo que provocaba microinfartos en el tejido. Y al provocarse microinfartos en el tejido, pues el paciente pasaba o recurría a procesos críticos, como por ejemplo una neumonía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos células muy especiales que le llamamos células killers. Las células killers destruyen. A las células killers, ellas son para destruir. O sea, si yo no puedo combatir al agente infeccioso, entonces destruyo en donde está, el tejido donde está. Eso hacen las células killers, ¿no? Es como si en alguna casa se meten ladrones, como no podemos destruirlos, pues echamos una bomba a la casa de una vez. ¿Qué le va a pasar a las casas que estén alrededor? Muy bien. Entonces nosotros veíamos cómo se hacían como orificios en los pulmones, como orificios. ¿De acuerdo? Eso es parte de la neumonía. Una neumonía típica, porque pues no era por un proceso infeccioso, ¿verdad? O sí era, pero no de forma directa, por la propia acción de nuestro sistema inmunitario. Ahora bien, ya entendimos que realmente el problema más importante era la respuesta inflamatoria, que generaba la respuesta de coagulación. Y eso es lo que realmente provocaba, ¿verdad? La actividad de alteración respiratoria. Porque aparte de esto, las células blancas que responden a la inflamación, o sea, cuando se activa la inflamación, inmediatamente llegan unas células blancas, unos glóbulos blancos, que se llaman neutrófilos. ¿De acuerdo? Estos neutrófilos empiezan a formar una cosa que llamamos redes. ¿De acuerdo? Redes de neutrófilos. Están formando así como toda una capa. ¿Para qué? Pues para que el virus no salga de ahí, quede atrapado. No sale, pero tampoco entra nada. Entre ellos el oxígeno. Por eso, a pesar de que el paciente fuese intubado, ¿verdad? No llegaba el oxígeno. ¿Me explicó? O sea, fue un proceso muy complejo. Muy complejo. Ahora, ¿quiénes fueron las personas
que tuvieron desenlaces fatales, no solamente por la enfermedad, sino porque había relaciones importantes de enfermedades, ¿sí? A eso le llamamos nosotros comorbilidades, ¿verdad? Cuando una enfermedad tiene relación con otra y genera un proceso complejo, a eso le vamos a llamar comorbilidad. Entonces, las principales comorbilidades, ¿sí? Donde hubo más respuesta para ello, pues sin lugar a dudas fue en la hipertensión. Primero porque ya vimos que el receptor que se ve afectado, donde se aloja el virus, es el receptor AC2, ¿no? De la enzima convertidora de la angiotensina, que es una de las hormonas reguladoras de la presión arterial. Segundo, la diabetes. Tercero, la obesidad. Y en otros casos vimos precisamente enfermedades respiratorias como el asma, enfermedades cardíacas, pero estas tres en particular nos van a dar una clave muy importante. ¿Cuál? El proceso metabólico. ¿Me explico? El proceso metabólico. Porque estas son enfermedades que llamamos enfermedades metabólicas. Entonces, vamos a ver el verdadero problema y quien la pasó más mal eran las personas que tenían desarrollado este tipo de padecimientos. Quiere decir que existe una relación muy importante entre ellos. ¿De acuerdo? Ahora bien, el problema del COVID fue todo el proceso clínico que desarrolló. Por ejemplo, uno de los procesos clínicos importantes que desarrolló el COVID fue la pérdida muscular. El paciente perdió masa muscular. No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. Mucho, ¿sale? Yo perdí como un tercio de masa muscular más o menos. Segundo, empezar a ver cosas muy importantes. Ok, el paciente perdía el olfato, perdía el gusto, no tenía apetito, ¿verdad? Tuvo, lógicamente, desgaste muscular, lógicamente llegó un momento en el que el paciente empezó a desarrollar fallos respiratorios, empezó con una fiebre, generó alteraciones cardiovasculares como infarto al miocardio, ¿verdad? Y otro tipo de padecimientos. Esto es realmente la parte clínica más peligrosa que desarrolló el COVID, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué fue realmente lo que sucede? Nosotros decimos que nuestro sistema inmunológico, o sea, ese mecanismo de defensa que nosotros tenemos para hacerle frente a toda la adversidad o a todas las sustancias potencialmente peligrosas que entran a nuestro cuerpo, pues pueden ser detenidas por ese sistema inmunológico. De hecho, nosotros estamos convencidos que no hay un agente infeccioso que no pueda ser a la larga destruido por nuestro sistema inmunológico. Entonces uno dice, a ver, si esto fuera cierto, ¿por qué el paciente decida se muere? Ah, porque una cosa es que el sistema inmunológico pueda y otra cosa es que tenga el tiempo para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque la enfermedad viene también en contra de nosotros. O sea, el cuerpo puede acabar con el COVID. Y por eso es que mucha gente, aunque se infectó, no desarrolló una clínica tan franca. O sea, mucha gente dice, pues a mí como que me dio una gripita, ¿eh? Un poco de síntomas, pero se acabó. Porque el cuerpo tiene una cosa que llamamos inmunidad adaptativa. ¿De acuerdo? Pero no toda la gente pasamos por eso. No toda la gente. ¿Me explico? Vamos a ver algo que para mí es muy interesante. Vamos a ver este videíto. Vamos a ver este videíto, por favor. ¿Sale? Oh, que cae. Tantito, ¿eh? Es que se trabó. Esto que ustedes ven ahí, o que alcanzan a ver ahí un poquito, o que ahorita van a ver, es un poquito de sangre vista en una cosa que llamamos microscopio de campo oscuro. El microscopio de campo oscuro es
una tecnología que surgió en la década de los 70 y que realmente no tuvo mucho éxito. O sea, realmente para la clínica no tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque el microscopio de campo oscuro tiene una desventaja para la ciencia médica, pero una gran ventaja para lo que nosotros queremos ver. ¿Por qué? Porque el microscopio de campo oscuro evalúa la sangre en vivo. Y nosotros no estudiamos la sangre en vivo, nosotros estudiamos la sangre muerta. Y si no estuviera muerta, la matamos. ¿Me explico? Pues sí, ¿no? Con todo lo que nosotros le ponemos a la sangre para poderla ver, la matamos. Y aquí no, aquí estamos viendo sangre en vivo. Déjenme ver. ¡Qué barbaridad! Yo creo que voy a tener que reiniciar el programa, a ver si me deja, para que sea más rápido. Ver sangre en vivo es muy interesante, muy interesante. Cuando yo vi por primera vez este video, me llamó mucho la atención muchas cosas. Así es que me puse a estudiar cómo funcionaba el microscopio de campo oscuro. El microscopio de campo oscuro, vamos a ver que nos va a permitir ver la sangre en vivo. Esto que ustedes ven aquí, los voy a señalar aquí con mi mouse, o ya lo están señalando ahí, ven pequeños puntitos que se mueven, son bacterias. Pero esto que ustedes ven aquí, son glóbulos rojos. Estos. Pero si se dieron cuenta, hay algo muy interesante. Están pegados unos con otros. Este fenómeno se llama Rolox. ¿Sale? Se pegan unos contra otros. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver colesterol. Primero vamos a ver que el Rolox es lo interesante, es una de las cosas interesantes. La pregunta sería, ¿por qué las células rojas se pegan unas con otras? ¿Para qué? Segundo, esto que ustedes ven aquí al centro es un glóbulo blanco. Es un leucocito. Pero quiero que veas algo muy interesante. No se mueve. No se mueve. Está intacto. ¿Eh? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se movería algo? ¿Eh? No. ¿Por qué no se movería algo? Exacto. Un café para la señora. Ahora bien, ¿qué fue lo que se hizo con esta señora, con esta personita? Se le dio a tomar una bebida rica en potasio. ¿Sale? Una de las frutas más ricas en potasio, que es el goji. Quiero que veas cómo después de unas semanas los glóbulos rojos lentamente se empiezan a despegar. Ok, sigue habiendo presencia de bacterias, ¿verdad? Pero el glóbulo blanco se está moviendo, pero muy lentamente. Tienes que, tienes que verlo por mucho tiempo para que puedas ver su desplazamiento. ¿Qué nos quiere decir? Que sigue habiendo poca energía. Esto es algo muy importante. Voy a pararlo tantito. Porque si el glóbulo blanco está vivo, pero no está funcionando, porque no tiene energía. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos en el laboratorio? Yo dije, nosotros matamos a la sangre. Entonces, yo agarro en el laboratorio, por ejemplo, y hago mi conteo de glóbulos blancos. Yo digo, a ver, aquí en mi campo, ¿cuántos glóbulos blancos hay por campo? ¿Sale? Así es como lo hacemos. ¿Cuántos glóbulos hay aquí? ¿Cuántos veo?
Eso es lo que yo voy a reportar. Yo estoy viendo que aquí hay 100. La pregunta es, ¿pero están trabajando? No lo sé. Entonces, no importa que mi cuerpo tenga o no defensas. Lo importante es que estén trabajando. ¿Me explico? Eso es lo interesante. Eso es lo interesante. ¿De acuerdo? Y esto es lo que llama la atención. Voy a adelantar el video, por favor, ¿no? Poquito a poquito, porque luego se me traba. Aquí, por ejemplo, después de varias semanas, pues ya se ven mucho más despegados los glóbulos rojos. Siguen estando anémicos porque tienen el centro muy claro, ¿verdad? Sigue viendo aquí colesterol, por ejemplo. Aquí nos van a decir ahorita que estos son cristales de ácido úrico. ¿Sale? Vamos a adelantarlo un poquito más. Después de varias semanas, ahora sí ya podemos ver cómo. No creo que está parado. Sí. Los glóbulos ya están más separados. Sí, ya lo ven más separado. Ya los ven completamente oscuros, ya se les acabó la anemia. Y ahora sí, el sistema inmunológico, ese glóbulo blanco, ven ustedes, se mueve. ¿Qué más energía? Claro, ¿sale? Aquí van a ver ustedes un hongo, y hay otro hongo, ahorita va para allá. Ya los detectó y va a hacer su trabajo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Actividad, energía, y esto es muy importante. Esto es una parte interesantísima, ¿no? Porque nosotros estamos viendo entonces algo que es fundamental. La energía como una de las partes fundamentales precisamente para que el sistema inmunológico esté activo. Ahora, yo pienso en hace ratito en la palabra metabólico, que eran enfermedades metabólicas. Y metabólicas pues nos refiere a la palabra metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es la producción de energía. O sea, la única razón de ser del metabolismo es producir energía. La energía es electricidad a final de cuentas, ¿verdad? Son electrones que se liberan, ¿sí? A partir de una molécula que le llamamos ATP, o sea, adenosín trifosfato quiere decir. ¿De acuerdo? Tres moléculas de fósforo en una molécula de adenosina, ¿no? Adenosín trifosfato, ¿sí? ¿Cómo se... ¿Mande? ¿Perdón? No. Fosfato y fosfórico es igual. No. Que lo he leído. Siempre lo conocí como adenosín fosfato. Ajá. Pero apenas lo leí que decía fosfórico. No. Si es trisfosfórico, entonces quiere decir que ya tiene un añadido. ¿Sí? Ya tiene alguna molécula que se le añadió. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí es donde el magnesio juega un papel muy importante. Porque este ATP, adenosín trifosfato, se rompe por una molécula de magnesio, este fósforo se rompe y esta ruptura es lo que libera los electrones que van a activar la funcionalidad de nuestra célula y eso es lo que le llamamos energía. ¿De acuerdo? No es esta la molécula de energía, de ahí se libera la energía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son las enfermedades metabólicas? Las enfermedades metabólicas son todas esas enfermedades donde nuestras células no pueden producir adecuadamente energía. Y en esas enfermedades, pues podríamos poner todas, pero digamos las más comunes, pues es la obesidad, la diabetes, las cardiovasculares, etcétera. ¿De acuerdo?
Esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Y yo creo que nos quedó muy claro, ¿no? ¿O no? Más o menos, ¿no? Vimos la ecuación de energía libre de Gibbs, ¿verdad? Que decíamos, esta es la parte esencial de la vida, ¿no? Si le entendemos a esta fórmula, le entendemos a la vida, ¿no? Y dijimos, Joshua Gibbs, un físico alemán, tradujo los trabajos de Albert Einstein a las células, ¿no? Al funcionamiento celular. Y decía, la variación de la energía libre, o sea, cuánta energía tiene la célula para funcionar, depende de la variación de la entalpía, o sea, de su reserva. Por eso decíamos, es como tus bienes, ¿no? Eso es todo el dinero que tú tienes para gastar. Ahorita, en este momento, lo que traes para gastar. Eso serían tus bienes, lo que tienes ahorrado, lo que tienes en el banco. La temperatura absoluta serían tus gastos fijos. Y la entropía, los gastos fantasmas. ¿Verdad? Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una célula, nosotros de lo que hablábamos es de un gradiente de polarización. Fue lo que nosotros vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Cuánta energía se gasta en el cuerpo humano? Mucha. Mucha energía. Mira, el doctor Henry Tegmayer, el último discípulo vivo de Krebs, del ciclo de Krebs, dirige el Hospital El Memorial de Houston. El doctor Henry Tegmayer nos decía que el corazón gastaba hasta 35 kilogramos de ATP al día. En el apartado de bioenergética, de uno de los libros de bioquímica más importantes a nivel didáctico, es el Leninger. El Leninger nos dice que el ADN ocupa 72 millones de moléculas de ATP por segundo en la transcripción. Imagínate la cantidad de energía que el cuerpo gasta. Es impresionante, impresionante. ¿Mandé? No, come azúcar porque le gusta comer azúcar. Ahora bien, cuando empezamos a estudiar todo esto, surgió el concepto de una referencia clínica, un estadio clínico, al cual nosotros llamamos síndrome metabólico. El síndrome metabólico no es una enfermedad propiamente, es una serie de procesos clínicos que, aunque usted no lo crea, la literatura nos dice que son afines a todas las enfermedades que amenazan la vida. ¿Qué quiere decir? Pues podríamos decir que es como que el origen de todas las enfermedades que hoy nos están matando, como las que acabo de mencionar. Lo curioso es, y lo que yo siempre pregunto y lo que yo siempre hago el comentario es, pero si son procesos afines en todas las enfermedades, ¿por qué no lo utilizamos también como base para su tratamiento? Porque a mí, ¿de qué me sirve decir que la obesidad es una enfermedad metabólica si la sigo tratando como obesidad, ya el cáncer como el cáncer, ya la artritis como artritis, ya la hipertensión como hipertensión? ¿En dónde está lo parecido? ¿En dónde está la base? ¿No? Realmente el síndrome metabólico, vamos a ver que tiene una historia complicada, ¿no? El síndrome metabólico se empieza a entender desde 1920 con el doctor Killing de la Universidad de Texas. El doctor Killing empieza a encontrar asociaciones. Se da cuenta que el paciente con hipertensión era muy común que se le subía la glucosa y que tuviera gota. Muy interesante, porque eso después se perdió. Ya para la década de los 40 llega el doctor Vage, que para mí el doctor Vage le hizo mucho daño a la dietética, ¿verdad? Sus conceptos fueron muy radicales. Y él lo que hizo es que introduce lo que llamamos la distribución centrípeta de las grasas. O sea, el doctor Vage sí dice, ok, sí hay una relación entre la hipertensión y la hiperglicemia, sube el azúcar, pero también sube el colesterol y suben los triglicéridos. ¿De acuerdo? Y a eso le llamo el cuarteto de la muerte. Pues ya desde el nombre era así como que de miedo, ¿no? Tiene usted ya el cuarteto de la muerte, ¿no? Y lógicamente
posteriormente llegaron otros autores que precisamente asociaban, ¿sí?, los aspectos lipídicos, ¿verdad? Y lógicamente las primeras dos asociaciones, pero se empezaron a olvidar de la gota. Afortunadamente hoy se ha vuelto a recuperar este concepto. Ahorita van a ver por qué. Pero ya para finales de los 80, el doctor Raven es el que de alguna manera ya sintetiza esto. Él ya le da un nombre mucho más clínico, ¿verdad? En un principio él le llama síndrome X, después se normalizó decirle síndrome metabólico o síndrome de resistencia a la insulina. ¿Por qué? El síndrome metabólico se descubre con el paciente con diabetes tipo 2, ¿verdad? Ese paciente que le dio diabetes de adulto, porque aunque hay diabetes infantil, son enfermedades diferentes, ¿de acuerdo? La diabetes infantil o tipo 1 es una enfermedad donde el sistema inmunológico destruye a las células del páncreas que producen insulina. Es una enfermedad autoinmune. Mientras que la tipo 2 es un problema de orden metabólico. Nosotros sabemos que precisamente la glucosa es la principal fuente de energía para nuestras células, ¿verdad? Pero esta glucosa tiene que entrar a la célula y esa llave de entrada, pues es precisamente la insulina. Es la llave de entrada, hormona producida por nuestro páncreas. ¿Verdad que sí? Es muy interesante. Y nosotros decimos que la diabetes llega, así dice la literatura, cuando el páncreas produce menos cantidad de insulina o que esta es de mala calidad. Pero yo les pregunto a ustedes, si ustedes conocen a alguien que tenga diabetes, ¿cuándo se le ha medido la insulina a un paciente con diabetes? Se le mide pero no se le mide la insulina. Entonces digo, pues entonces, ¿por qué digo que le hace falta? Peor aún, ¿por qué le doy un tratamiento que tiene como propósito estimular la producción de insulina, como la tolbutamida o con la glibenclamida? ¿Por qué? Es como si yo dejara la licuadora prendida todo el día. ¿Qué pasa? Ah, por eso usted va a ver que después de 5, de 15 años, el paciente la pastilla ya no le hace. ¿Me explico? Pero, ¿qué sucede cuando nosotros le empezamos a medir la insulina al paciente con diabetes? ¿Qué crees? Nos llevamos una sorpresa. El paciente con diabetes tiene un montón de insulina, a veces hasta más. ¿Y entonces, entonces el problema no es la insulina. El problema es que no se está captando en la membrana celular. Y esto se llama resistencia a la insulina. Ese es el problema. Hoy lo que estamos estudiando es la resistencia a la insulina, no la falta de insulina. ¿Me explico? Ahora, el síndrome metabólico se caracteriza por 7 aspectos clínicos. 1, obesidad androide, crece el vientre. 2, resistencia a la insulina. 3, dislipidemias, suben las grasas malas, bajan las grasas buenas. 4, hipertensión arterial. 5, estado hipercoagulable, estado proinflamatorio. Esto nos suena a algo que ya habíamos visto ahorita en el COVID, ¿no? ¿Sí o no? Ya para el año 2005, más o menos, 2007, se incrementa un séptimo criterio, microalbuminuria, pérdida de proteína. ¿Qué hace que pierdas la proteína? ¿Qué pasa cuando pierdes proteína? ¿Cómo? Oh, usted es bien inteligente. 2 cafés que se toma. Oye, hija, ¿se acuerda que en el COVID habíamos visto que había una pérdida de masa muscular que llamamos sarcopenia? Ah, ok, entonces empezamos como que a relacionar ciertas cosas. ¿De acuerdo? Poquito a poquito. Poquito a poquito. ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿Pero qué crees? Aunque usted no lo crea, y esto yo lo doy en clase. Esto yo lo doy en clase. ¿Sí? Ningún médico lo entendió. Ningún médico lo entiende.
O sea, ¿por qué sucede todo esto? ¿Me explico? ¿Cuál es la causa que suceda esto? El médico no lo entendió. Es más, se lo pregunto a mis alumnos. La clínica dice, con que el paciente tenga dos de las características, ¿sí? Ya le puedo llamar síndrome metabólico. A lo mejor tiene todas y no lo sé identificar. Pero la pregunta es, ¿eso cómo me hace entender a la artritis? ¿Esto cómo me hace entender a la diabetes? ¿Cómo me hace entender a la obesidad? Pues no se entendió. Entonces sí, se habla de síndrome metabólico y se hablan de características. Y se dice, es que el síndrome metabólico son asociaciones. Hipertensión, hiperglicemia, colesterol y triglicéridos. Sí, ¿y? Ok, ya tienes eso. ¿Y? ¿Cómo te sirve? Ya para mediados del año 2000 empieza a gestarse un concepto quizás un poquito más específico, que se llamó disfunción mitocondrial. ¿Por qué? Ok. Nosotros sabemos que la parte esencial de la vida es la energía. Si no hay energía, no hay vida. Energía es vida, vida es energía. ¿Cómo sabemos que estamos sanos, fuertes? Por la cantidad de energía que se produce, ¿verdad? La mayor cantidad de energía celular se produce en unos organelos, pues son muchos, que se llaman mitocondrias. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hablo de una disfunción mitocondrial, quiere decir que que la mitocondria no está funcionando adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Que no está funcionando ¿qué? O sea, no está produciendo suficiente energía, ¿no? Exactamente. La mitocondria tiene cierta plasticidad, o sea, es moldeable. La mitocondria, si busca sobrevivir, ¿verdad? Si el cuerpo está haciendo mucha energía porque usted está haciendo ejercicio, por ejemplo, entonces las mitocondrias se vuelven grandotas, grandotas, grandotas. ¿Cómo es que se vuelven grandotas? Ah, porque una mitocondria se fusiona como otra. Se vuelven grandotas. Pero cuando hay problemas, ¿verdad? Empieza así. Se fusiona, se fisiona. Eso se llama dinámica mitocondrial. Y se va perdiendo. ¿De acuerdo? Cuando yo estudié esto, a mí lo que me llamó la atención fue las causas de la disfunción mitocondrial. ¿Por qué? Porque yo ya tenía muchos años viniendo trabajando con algo muy importante que lo platicamos la semana pasada. Mira lo que dice aquí. Causa de la disfunción mitocondrial. Una reducción en el potencial de membrana electroquímico de la membrana mitocondrial interna. El funcionamiento inadecuado de la cadena de transporte de electrones. ¿Por qué? Porque como platicábamos la semana pasada, yo ya venía trabajando, ¿sí? Con el potencial de membrana, pero celular, no el mitocondrial, sino el celular. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede durante la disfunción mitocondrial? 4 cosas importantes. Una, hipoxia celular, falta oxígeno a la célula. Estrés del retículo endoplásmico, o sea, estrés oxidativo, ¿sí? Donde el retículo endoplásmico, que es un organelo de la célula, donde se producen las proteínas. Inflamación sistémica en todo el cuerpo, de bajo grado. Y depletación de un factor de transcripción que se llama MPK, que es un factor de transcripción que va a activar genes para la recuperación energética de supervivencia. Yo siempre lo comparo como cuando tenemos necesidad de comprar algo y no traemos dinero y andas juntando los pesitos, ¿no? De todos lados, jalas un pesito de por aquí, eso es el MPK más o menos, ¿sí? Es como energía de supervivencia. Es una reserva de supervivencia, ¿de acuerdo? Y entonces nos empezamos a dar cuenta que, ok, todo empezó a disparar para allá, ¿verdad? Ya las publicaciones científicas nos hablaban que sí, el problema es que la diabetes es un problema energético, es un problema metabólico, ¿no? Mira, las alteraciones en la dinámica mitocondrial
están asociadas al envejecimiento y a la diabetes. Entonces el problema tiene que ver con la falta de energía celular. El estrés del retículo endoplásmico en diabetes. Por eso el paciente no puede sintetizar suficiente proteína. Por eso tú vas a ver que su colágeno se le empieza a dañar, ¿verdad? Sus músculos, entre otras cosas. Células beta, diabetes y la ruta de hipoxia, del factor inducible a hipoxia, que es precisamente una deficiencia en la correcta oxigenación celular. Ese es el factor inducible por hipoxia, así se llama. El AMPK como diana terapéutica en el síndrome metabólico. Nosotros regulamos le ponemos más pesitos por todos lados, pues al final va a tener un montón de dinero, ¿no? ¿Verdad? El cáncer como enfermedad mitocondria por disfunción mitocondrial. Ya empezamos a utilizar este término. Disfunción mitocondrial e inflamación. Pregunta el autor, ¿determinantes en la enfermedad cardiovascular? Pues vamos a ver al final que sí, ¿no? Mira, dinámica mitocondrial en las enfermedades neurodegenerativas. Ahora, vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo ahora, ¿no? Porque esto es interesante. Estoy hablando al ingeniero, no me contestaba. Fíjense bien. Nosotros ya vimos un poquito esto, ¿verdad que sí? Pero, pues, lógicamente, aprenderlo es muy complejo, muy difícil. Nosotros dijimos que la parte esencial de la vida, pues, es la energía. Si no hay energía, no hay vida. Ingeniero, me estaba marcando, ¿no me contestó? Sí, te la veo. Nosotros dijimos que la energía inicial nace aquí, ¿no? Nace en la membrana celular. ¿Se acuerdan? ¿Por qué nace aquí en la membrana celular? Dijimos por una diferencia de potencial eléctrico regulado por las concentraciones del sodio y del potasio. ¿Se acuerdan de esto? ¿Verdad que sí? Lo platicamos la semana pasada. Dijimos precisamente que esta carga electromagnética que se daba en la membrana celular como diferencia de este potencial eléctrico, que era de menos 90 milivolts, es lo que permitía la entrada de oxígeno. ¿Se acuerdan? Si este potencial eléctrico disminuye, la entrada del oxígeno se ve afectada. Por eso tú vas a ver que empieza a ver qué. Claro, ¿verdad? Ahora, pregunta de los 64. ¿Cómo determina la célula? Decir, ¿voy a quemar grasa o voy a quemar oxígeno? Perdón, voy a quemar azúcar. ¿Cómo lo determina? ¿Cómo lo decide? ¿Cómo decide la célula decir, quemo grasa o quemo azúcar? Pero ¿cómo lo decide? ¿Cómo dice, quemo grasa o quemo azúcar? ¿Eh? ¿Qué es más difícil de cambiar? ¿Un billete de a 1,000 o un billete de a 20? ¿Es más fácil cambiar? ¿Eh? Claro. Siempre nosotros vamos a ocupar lo más fácil, ¿verdad? La glucosa, para quemarse, solamente necesita 6 moles de oxígeno. Pero la grasa necesita 23 moles de oxígeno. ¿Qué es más difícil quemar? ¿Azúcar o grasa? Oye, ¿y si hay hipoxia celular, se puede quemar la grasa? Ahora entiendes por qué empieza a haber triglicéridos elevados, colesterol elevado, grasita abdominal. ¿Me explico? Ahora,
Si no hay suficiente oxígeno, la energía se puede producir por dos vías, la vía aeróbica y la vía anaeróbica. Esta ocupa energía, perdón, oxígeno, pero produce mucha energía. Esta no. Pero esta, como no ocupa oxígeno, no puede activar la cascada que va a producir esta, que es la acetilcoenzima A. Entonces regresa a su vía inicial que se llama piruvato, una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, la convierte en lactato. El lactato tiene que regresar al ciclo de Krebs, pero no puede, porque no hay. Entonces se convierte en ácido láctico. Se empieza a acidificar aquí. ¿Qué hace la célula para combatir la acidez? Mete agua. Y la célula se empieza a inflamar. ¿Te acuerdas que había inflamación crónica de bajo grado? Ahora bien, esto es lo más crítico, ¿eh? Esto es lo más crítico. Me podrán decir lo que quieran de los radicales libres. La parte más agresiva en los radicales libres no es afuera de la célula, no es por la parte exógena, por la parte endógena. ¿Qué pasa si tú metes agua libre, pero si hay un poquito de oxígeno que está entrando, un poquito de oxígeno, sí entra, pero no hay suficiente como para ir a quemar azúcar o para ir a quemar grasa? ¿Qué hace? Reacciona con el agua y ¿qué crees que produce? Peróxido de hidrógeno y un anión superóxido. O sea, agentes oxidantes. Esto se llama estrés oxidativo. ¿A quién oxidan? Al retículo endoplásmico. Ahora entiende por qué se oxida el retículo endoplásmico. Y todos los mecanismos secundarios para producir energía, pues, se ven afectados. Ahora vamos a entender por qué hay obesidad androide. ¿Qué no los receptores celulares al final son cargas eléctricas? Y se está bajando este potencial eléctrico, por eso también es que hay resistencia a la insulina. El problema es el siguiente. Si entra el sodio, se sale la proteína, se sale el nitrógeno. El nitrógeno se combina con el hidrógeno aquí afuera y forma amoníaco, urea, creatinina, ácido úrico. Por eso es que Killing encontró ácido úrico. Estaba viendo la salida del amoníaco. Por eso el paciente pierde ¿qué? Proteína. ¿Sí vamos bien? Ay. Entonces empezamos a ver, ¿sí? Ahora sí, nosotros ya entendimos qué sucede en el síndrome metabólico. ¿De acuerdo? Y cómo el problema radica precisamente en las alteraciones del potencial de membrana. Es donde nace realmente el problema. Por eso ahora que tanta gente loca anda diciendo que hay que tomar agua con sal, pues es una soberana tontería. Aunque Benito se ponga triste, ¿no? Por ahí anda. ¿Eh? Pues el sodio, ¿verdad? Bueno, todo esto ya lo vi. Ahora, quiero que vean esto, por favor. Empezaron a ver algo muy interesante. El paciente con COVID empezaba a tener hiponatremia. Se le bajaba el sodio. ¿Había que darle sodio? La primera pregunta sería, ¿a dónde se fue?
¿verdad? Porque a lo mejor el problema es que el sodio está entrando a la célula y por eso está bajando en la sangre, pero está entrando a la célula. Por eso yo lo veo bajo en la sangre. Ahora, qué cosa tan interesante. También se dieron cuenta que el paciente estaba perdiendo potasio. Y al generar alteraciones electrolíticas, potasio y sodio, por eso es que las enfermedades metabólicas se complicaron más. ¿Me explico? Otro efecto, hipernatremia. Subía el sodio. Hipocalemia, bajaba el potasio. ¿Se dieron cuenta cómo en el COVID nos empezamos a dar cuenta que había alteraciones electrolíticas? ¿Me explico? Fíjate bien, niveles anormales de sodio predicen falla e inmortalidad respiratoria en los pacientes con COVID. Digo, para que sigan tomando ajo con sal, ¿no? Y le hagan prendan una veladora a este, ¿cómo se llama? A Suárez, ¿cómo sabes? Frank A Suárez. Frank Suárez y todo eso, ¿no? Préndale su veladora. Mira, ¿no? ¿Qué encontraron? Daño mitocondrial. ¿Eh? Un factor para que se agrave el COVID. Entonces el problema no era atacar al virus, sino darle más energía a la célula. ¿Sí me explicó? Mira, explican la COVID persistente con un daño duradero en las mitocondrias. ¿Sí lo ves? ¿Sí? La COVID causa disfunción mitocondrial en el corazón y otros órganos que a veces no se recupera. Ya entendimos lo que es la disfunción mitocondrial. ¿Sí? Esto a mí me llamó mucho la atención cuando vi este artículo. Cuando vi este artículo, lo leí, lo releí, porque para mí fue muy interesante. Este es un estudio prospectivo, ¿sí? Del cerebro de pacientes 3 meses después de COVID. ¿Y qué fue lo que se encontró? Anormalidades en la microestructura. O sea, lo que encontraron ellos es que el tejido se había reducido. El tejido del cerebro se estaba reduciendo. Después encontré este otro. Este sí me llamó poderosamente la atención. De hecho, lo consulté con un par de amigos, son cardiólogos. Dime, dime. Es grasa. Entre otras partes, sí, el 70% es grasa. Se reduce como si fuera tejido muscular. Sí, claro. El tejido graso es tejido. Sí. Y también cuando haces ejercicio se reduce. Sí. Este fue un estudio con resonancia magnética en atletas competitivos recuperándose de COVID. Esto fue interesantísimo. ¿Por qué? De 11 a 53 días después de COVID, el 31% de los pacientes tenía fibrosis miocárdica. Es que este término yo no lo conocí. O sea, ¿cómo fibrosis miocárdica? No lo entiendo. Por eso tuve que consultarlo con 2 cardiólogos. Cicatrices en el corazón, como si se hubiera partido. ¿Y quién se cumple con los criterios de miocarditis? Según los criterios de Lagluiz, que es la gráfica de control. O sea, el paciente tenía alteraciones y daños cardiovasculares.
Ahora bien, quiero hacer un pequeño Brexit, ¿sí? Pero quiero que lean esto con calmita. Tantito, ¿eh? Ay. Estamos diciendo es que el estrés oxidativo también está implicado en infecciones virales. Entonces, todos los virus generan alteraciones mitocondriales. ¿Me explico? Generan disfunción mitocondrial. ¿Por qué? Porque empieza por alterar el potencial de membrana para poder entrar hacia la sangre. Qué interesante, ¿no? Ahora, es muy importante. Los factores nutricionales. Entre mejor estés nutrido, mejor efecto tienes contra virus, contra bacterias, ¿verdad? Vean, mitocondria y control de la inmunidad. ¿Se acuerdan que vimos cómo la célula blanca no tenía energía? Entonces no funciona. Entonces la parte esencial de nuestro sistema inmunológico es la producción de energía. ¿De acuerdo? Ahora, me voy a saltar mucho de terahertz porque ya sabemos mucho de lo que son los terahertz. Ya sabemos lo que son los terahertz, ¿no? Me voy a saltar toda esta parte. Sabemos cómo funcionan los terahertz. Y una de las cosas importantes para mí, yo les decía, no hay que hablar de cosas mágicas de los terahertz, ni decir cosas absurdas de los terahertz, simplemente ver que actúa el cel de membrana, que es mucho importante, que es mucho más importante de las tan energéticas y para cura de ojo y cosas de ese tipo. O sea, perdón, importante, puedes agarrar. ¿Me explico? Bueno, ya hemos visto cómo activan esto las células madre. Aquí es donde va a tener. Durante el COVID, los chinos empezaron a trabajar con terahertz para el tratamiento del COVID, con buenos resultados. Nosotros aquí en México lo probamos. Les podría pasar videos de la otra empresa, pero no sé qué tan conveniente sea eso o qué tan sano, ¿verdad? Porque nosotros hicimos un protocolo clínico para demostrar que el terahertz destruía al COVID. Digo, se los puedo empresar, pero es de la otra empresa, ¿no? No sé qué tan ético sea eso, ¿no? Pero lo que quiero que sepan es que funciona, ¿no? Pues ahí está la dieta metabólica. Bueno, ya se las di la semana pasada, ¿no? Ya la tienen ustedes, ¿no? Yo no entiendo por qué no tengo más del COVID si yo debería de tener más artículos sobre COVID. No sé por qué, pero se me hace que yo tengo más, más artículos sobre COVID. Pues tengo una biblioteca de muchos artículos de terahertz que he estado, neuronales, en infecciones virales. Mire, las proteínas de shock térmico son muy útiles en infecciones virales. De ahí su importancia de que el equipo produzca proteína de shock térmico, ¿no? El humana, neuronas, campos electromagnéticos de ADN. Híjole, aquí tengo un montón de terahercios, todos esos de terahercios.
Son artículos que tengo que bajar, ¿eh? No me falta bajarlos. Pues en cáncer, neuropatía diabética, pues en piel, venas varicosas, neuro, neuropatía diabética, úlceras en la piel, pie diabético, cáncer, medicina china, acupuntura, hemorroides, úlceras de cúbito, cartílago de rodilla, problemas de la córnea, piel, mira, terapia de COVID terapia en complicaciones de COVID con radiación de terahercios. Les decía, yo tengo varios artículos sobre terahercios y COVID. Mira, este ya lo habíamos visto hace ratito, ¿no? Mira, perspectiva de utilización de fuentes de terahercios de silicio para el tratamiento de patologías y afecciones pulmonares causadas por COVID. Bueno, esos son los que tenía, pues. Pero ahí tengo más. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que una de las cosas importantísimas que tenemos que entender es que en todo proceso infeccioso, sobre todo si es viral, los terahercios tienen una actividad muy importante. Tienen un uso muy útil. ¿De acuerdo? La forma de aplicación, pues es la que siempre hemos visto, en todo el cuerpo. Yo prefiero que siempre sea en todo el cuerpo, que no nos vayamos a una zona solamente, sino en todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Ahorita para la gente que viene nueva, como usted, ¿a qué se dedica, hija? Ok, qué bueno. Pues para que ahora usted también lo sienta, lo disfrute, ¿no? ¿Sí? Pues yo creo que, bueno, a muchos, a mí también, yo casi me estaba muriendo cuando fue el COVID. Pero bueno, gracias a Dios aquí seguimos, dando guerra. Quiere decir que algo tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, pues yo les agradezco mucho, nos vemos la próxima semana. Ya les iremos, al ratito decidimos cuáles son las próximas pláticas, ¿no? Propongan qué tema les gustaría que tocásemos. Dígame. Tengo de herpes zóster. Tratamiento con herpes zóster. Falciforme. Híjole. Habría que ver la causa. ¿Sí le puede ayudar? Híjole. Pues sí, es que se le están destruyendo. Ay, perdón. Yo lo que creo que le podría servir es que, mire, que ocupara las tres cosas. Que ocupe su SEI todos los días, sus terahertz, que se duerme en la colchoneta de imanes. ¿Sí? Pero lógicamente habría que ver las causas profundas, porque es un problema severo, y más si es un adulto. Wow. Híjole, habría que ver la causa. Sí, muy joven. Pero bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar del negocio. Adelante. Bueno, estamos empezando.